Hola, muy buenos días y bienvenidos al proyecto IPG Patsala de Español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en Nueva Delhi. Vamos a comenzar con el módulo 4 del paper 11, que se titula Juan Valera. El objetivo de este módulo es tener una breve idea sobre la vida de Juan Valera, entender su estilo de escritura y los rasgos esenciales que caracterizan su obra, echar un vistazo a su trayectoria literaria y prestar atención especial a una de sus obras más destacadas, Pepita Jiménez. Juan Valera y Alcalá Galiano nació el 18 de octubre de 1824 en Cabra, Córdoba. Fue un escritor, político y diplomático español. Era uno de los hombres más cultos de su etapa. Estudió lengua y filosofía en Málaga entre 1837 y 1840. Luego estudió filosofía y derecho en la Universidad de Granada. Empezó su carrera política en Nápoles como acompañante del embajador Ángel de Saavedra, el duque de Rivas. Allí aprendió griego. Viajó por numerosos países a lo largo de todo el mundo y trabajó en 10 embajadas de España, en ciudades como San Petersburgo, Río de Janeiro, Washington, Nápoles, Viena o Dresde. Durante estos viajes, cabe destacar su ingeniosa actividad epistolar. Estas cartas también incluyen relatos de sus relaciones amorosas. Se jubiló en 1858 de su carrera diplomática y decidió instalarse en Madrid. Ingresó en la Real Academia Española en 1862 y colaboró en varios periódicos y revistas españolas e hispanoamericanas, como Revista de Ambos Mundos, El Estado, La América, la Revista Peninsular o El Pensamiento Español. Además fundó 2 publicaciones, El Cocora y El Contemporáneo. Ya tenía más de 50 años cuando comenzó su labor como novelista. Pepita Jiménez es la obra que le ha traído más fama. Fue traducida a 10 lenguas y alcanzó gran fama. En sus últimos años, Juan Valera sufrió de una ceguera progresiva y falleció en Madrid en 1905. Sobre el estilo de Juan Valera. En sus obras se puede ver un claro intento de reflejar la vida real, pero de una manera idealizada. A veces retrata los hechos no como son verdaderamente, sino como deberían ser. En su versión idealizada de la vida, evita todo lo crudo y grueso, centrándose en la belleza. Sus obras no tienen el fin de enseñar o moralizar. Escribe para entretener o divertir. Desea que sus novelas sean amenas. El suyo es un realismo idealizador. Cuando habla de la podredumbre de la sociedad, adopta la ironía como su recurso literario. No es un realismo estricto, sino un realismo ideal. Hace un análisis profundo de la conducta humana. Es un gran observador de las acciones y los motivos de los seres humanos. Describe lo más íntimo del alma humana,
Su obra narrativa se destaca por las observaciones psicológicas. Adopta un tono irónico, un poco alejado de la acción, adoptando un tono de cariñosa malicia. Retrata los ambientes con esta misma ironía. El escepticismo caracteriza su obra. Habla de los males de nuestra sociedad, pero al mismo tiempo no deja su optimismo. Por lo tanto, el suyo no es una ironía aguda, sino una ironía encariñada, y su escepticismo se clasifica como filántropo. Es un escepticismo dulcificado. En sus descripciones no se encuentra el uso de tonos negros, tristes ni pesimistas. Muchas de sus obras se ven protagonizadas por mujeres. A menudo pretende adentrarse en la psicología femenina. Le interesa mucho la mujer refinada y culta. Las mujeres que retrata a menudo encarnan la elegancia y son muy dotadas. El placer es otro de los componentes importantes en sus obras. Sigue la filosofía del hedonismo, disfrutando de los lujos, deleites y bienestares. En cuanto al comportamiento, cree cuadrarlo a la naturaleza. La religión y el amor son los dos temas centrales de sus obras, y plantea esos dos temas en conflicto psicológico. El enfrentamiento filosófico entre ambos forma el eje principal de su narrativa. Escribe contra los neocatólicos y se puede ver su agnosticismo, aunque no es anticlerical. Se define como un liberal católico. En cuanto a su ideología, es conservador liberal. Manifiesta su deseo por una España más civilizada, ubicada entre los países más avanzados de Europa. Quiere que España esté abierta a las novedades procedentes del exterior y declara la importancia de la tolerancia. En cuanto a su posición política, se categoriza aparentemente, contradictoriamente, como liberal conservador. Su espíritu de contradicción también se ve reflejado en sus obras. Este afán de contradecir a través de argumentos define su obra. También se caracteriza por aparentes ambigüedades. Esta ambigüedad existe tanto en sus obras como en su vida. Por otra parte, cultiva un estilo muy cuidadoso, un estilo poético y esteticista. Evita el tono didáctico y, a pesar del cuidado del estilo y la expresión, mantiene una sencillez esencial en su narrativa. Abunda el uso de las voces populares y también usa andalucismos léxicos. Eso sí, no recurre al uso de lo vulgar, pero sí a la sencillez y el equilibrio de las frases. También manifiesta interés por lo sensual. En el siguiente fragmento de su obra, Pepita Jiménez, se puede ver claramente el estilo poético y cuidado del autor, que sin embargo muestra gran sencillez. Es una descripción sobre el huerto de Pepita. Sea como sea, anteayer tarde fuimos a la huerta de Pepita. Es hermoso sitio, de lo más ameno y pintoresco que puede imaginarse. El riachuelo que riega casi todas estas huertas, sangrado por 1000 acequias, pasa al lado de la que visitamos. Se forma allí una presa y cuando se suelta el agua sobrante del riego cae en un hondo barranco poblado en ambas márgenes de álamos blancos y negros,
mimbrones, adelfas floridas y otros árboles frondosos. La cascada, de agua limpia y transparente, se derrama en el fondo, formando espuma, y luego sigue su curso tortuoso por un cauce que la naturaleza misma ha abierto, esmaltando sus orillas de mil hierbas y flores y cubriéndolas ahora con multitud de violetas. Las laderas que hay a un extremo de la huerta están llenas de nogales, higueras, avellanos y otros árboles de fruta, y en la parte llana hay cuadros de hortaliza, de fresas, de tomates, patatas, judías y pimientos, y su poco de jardín, con grande abundancia de flores, de las que por aquí más comúnmente se crían. Los rosales, sobre todo, abundan y los hay de mil diferentes especies. La casilla del hortelano es más bonita y limpia de lo que en esta tierra se suele ver, y al lado de la casilla hay otro pequeño edificio reservado para el dueño de la finca, y donde nos agasajó Pepita con una espléndida merienda, a la cual dio pretexto el comer las fresas, que era el principal objeto que allí nos llevaba. La cantidad de fresas fue asombrosa para lo temprano de la estación, y nos fueron servidas con leche de algunas cabras que Pepita también posee. Juan Valera se conoce como uno de los hombres más cultos de su época, algo que se ve reflejado en sus obras literarias también. Muchos de sus personajes hablan como el autor en una lengua culta y clara. Se pueden ver rasgos autobiográficos en algunos personajes, sobre todo en el lenguaje que utilizan y en su psicología. Vamos a hablar, pues, de su trayectoria literaria. Es un autor bastante prolífico. Escribió novelas, cuentos, ensayos, obras de teatro, poesía y crítica literaria, así como obras epistolares. Empezó su carrera literaria con la poesía lírica, pero desarrolló mayormente ensayos y crítica literaria, géneros en los que surgió el escepticismo. Pero lo que más sobresale es su dominio al escribir novelas. Entre sus obras más famosas cabe destacar Pepita Jiménez, Doña Luz o Juanita la Larga, pero también destaca su obra epistológrafa, una categoría literaria que cultivó desde sus primeros viajes. Su obra teatral no se centra en el desarrollo de la acción o los personajes. En su lugar, da mayor importancia a los pensamientos filosóficos y utiliza un tono satírico. Su labor novelística se divide en dos breves periodos, de 1874 a 1878, 4 años, y de 1895 a 1897, otros 3 años. En el primer periodo, los temas principales incluyen la ambición frustrada y la vocación equivocada o errada. Las novelas de esta etapa son Pepita Jiménez, del 74, Las ilusiones del doctor Faustino, del 75, El comendador Mendoza, del 76, Pasarse de listo, del 77, y Doña Luz, del 78. En el segundo periodo, deja atrás su psicología juvenil para tratar temas relacionados con la renuncia y el desengaño. Este desengaño se ve suavizado por el amor. En esta etapa escribió novelas como Juanita la Larga, del 95,
Genio y figura, del 97, y Morsamor, del 99. Al escribir sus novelas, el autor tiene el objetivo de entretener. Quiere que los lectores disfruten con su obra y así intenta mantener el interés. Se aleja de manifestar las preocupaciones y es muy evidente su postura idealista. No utiliza este idealismo como el recurso para huir de la realidad, sino que lo utiliza para exaltar y adornar esta misma realidad. Es decir, ve la realidad a través de una lente idealista. Retrata lo cotidiano de la vida desde una visión embellecida. Son novelas de tipo ideorrealistas. Nos presenta la realidad tangible, dibujando los ambientes y costumbres, las comidas, los hábitos, etc. Además, entra en un análisis profundo de la psicología de los personajes. A menudo disimula las realidades desagradables. Evita retratar lo que considera repulsivo o desapacible. Elimina lo poco apetecible. Dado su intención ideológica, no toca lo conflictivo. Las descripciones realistas van unidas con el tono de la novela italiana. Solo nos muestra los aspectos agradables y bellos, tanto de las situaciones como de los personajes. Destaca lo bello. Se encuentra esta belleza tanto en los aspectos físicos de los protagonistas como en su psicología. Los protagonistas se ven dotados de virtudes perfectas. Y vamos a hablar ahora de Pepita Jiménez, que es su obra más famosa. Pepita Jiménez es su primera novela completa y es una de sus obras más conocidas. Se publicó en 1874. Primero apareció en la Revista de España, entre marzo y mayo, antes de su publicación independiente en el mismo año. La mayor parte de la novela está compuesta en forma epistolar. Nada extraño, dada su afición en componer cartas. Aunque el autor había reiterado a menudo su oposición a la literatura didáctica y a las novelas de tesis, en esta obra se pueden ver rasgos de la intencionalidad moral. El empleo de este género epistológrafo le permite eludir la obligación de centrarse en la narración de los acontecimientos. El narrador ve todo un poco distanciado desde una visión irónica y crítica. Puede enfocarse en las reflexiones psicológicas sin verse obligado a dar importancia a la intensidad dramática. Recurre a la fragmentación narrativa. No acude a las normas estrictas del desenlace en novelas. En su lugar, utiliza la libertad ofrecida por el monólogo epistolar para presentar la acción desde una visión desintegrada. En esta narrativa también aspira a crear una obra de belleza. Es una novela abierta. Pepita Jiménez, la protagonista, es una joven y hermosa viuda. A través de las cartas nos enteramos de la historia de la seducción de Luis Vargas por Pepita. La historia tiene como base el conflicto del clérigo
que se enamora de la joven viuda. Presenciamos la batalla interior de Luis entre su vocación clerical y el amor que siente por Pepita. El seminarista intenta reprimir estos sentimientos y vemos sus contradicciones íntimas. A través de sus últimas cartas vemos la evolución del cambio que experimenta su fervor místico. Como en sus otras obras, el autor utiliza la voz del protagonista para transmitir sus propias ideas. El autor entra en la profundidad de la psicología de los protagonistas, presentándolos con un análisis hondo de su interioridad. Vemos la evolución psicológica de los personajes. Nos va acercando al carácter de Pepita mediante lo que dicen otros de ella. La idea del conflicto que desarrolla en la novela surge de la polémica en torno al krausismo. Pretende conciliar el espíritu y la naturaleza y habla en favor del grupo krausista. La novela es un claro intento de relacionar el krausismo con la mística cristiana. Desea enseñar las semejanzas entre este grupo y los místicos españoles áureos. Es un intento de integrar lo erótico con lo ideológico del cristianismo. Nos hallamos ante una firme afirmación vitalista. No cree en un misticismo abstinente. Superficialmente, la historia aparece como una lucha en que el amor carnal vence al misticismo. Al adentrarse, se da cuenta de que esta derrota no es tan elemental. Este amor se ve purificado. El amor de Dios lo eleva. Superficialmente, la historia aparece como una lucha en que el amor carnal vence al misticismo. Al adentrarse, se da cuenta de que esta derrota no es tan elemental. Este amor se ve purificado. El amor de Dios lo eleva. El abandono de la vocación de don Luis no se ve como algo irreverente, dado que era una vocación exclusivista. El autor transmite el mensaje de que es posible servir a Dios en otros modos también. No hay mejor manifestación del amor a Dios que el amor a una de sus criaturas o creaciones. Así, Valera pretende conciliar ideas aparentemente conflictivas. Aquí tenemos un fragmento de esta obra que se centra en esta psicología de los personajes. Se ubica en la primera parte de la novela, titulada Cartas de mi sobrino. Siento en el fondo de mi corazón una inefable energía que me convence de que yo lo despreciaría todo por el amor de Dios, la fama, la honra, el poder y el imperio. Me hallo capaz de imitar a Cristo, y si el enemigo tentador me llevase a la cumbre de la montaña y me ofreciese todos los reinos de la tierra, porque doblegase ante él la rodilla, yo no la doblaría. Pero cuando me ofrece a esta mujer, vacilo aún y no le rechazo. ¿Vale más esta mujer a mis ojos que todos los reinos de la tierra, más que la fama, la honra, el poder y el imperio? Amándole, puedo y quiero amarlo todo por él. Y no me enojo ni tengo celos de que él lo ame todo. No estoy celoso ni envidioso de los santos, de los mártires, de los bienaventurados, ni de los mismos serafines. Muy al contrario, cuando pienso en esta mujer y en el amor que me inspira, es un amor de odio que me aparta de todo menos de mí. La quiero para mí, toda para mí y yo todo para ella.
Hasta la devoción y el sacrificio por ella son egoístas. Con todas estas consideraciones, procuro hacer aborrecible el amor de esta mujer. Pongo en este amor mucho de infernal y de horriblemente ominoso, pero como si tuviese yo dos almas, dos entendimientos, dos voluntades y dos imaginaciones, pronto surge dentro de mí la idea contraria. El amor de la humanidad, el amor de la ciencia, el amor de la hermosura en la naturaleza y en el arte, tampoco debe excluir este amor, si es espiritual e inmaculado. Yo haré de ella, me digo, un símbolo, una alegoría, una imagen de todo lo bueno y hermoso. Será para mí como Beatriz para Dante, figura y representación de mi patria, del saber y de la belleza. Pero si la dejo entre los vivos, no acierto a convertirla en idea pura, y para convertirla en idea pura, la asesino en mi mente. Luego la lloro, luego me horrorizo de mi crimen, y me acerco a ella en espíritu, y con el calor de mi corazón le vuelvo la vida. Bueno, aquí hemos podido ver este conflicto interno de los personajes, en concreto del clérigo, que, como hemos dicho, representa también las ideas de Juan Valera. Y con esto terminamos el módulo 4 del paper 11. Muchas gracias por escucharnos.